China es un país de extremos. Un día está como portada en todos los medios internacionales y de pronto desaparece completamente del mapa y no volvemos a saber nada más de ellos. Todos nos acordamos de la época del COVID. Durante un mes veíamos sus espectaculares capacidades de levantar hospitales en cuestión de días y de pronto desaparecen del mapa y no volvemos a escuchar más de ella durante unos meses. Volvemos a escuchar noticias de que una de las inmobiliarias más grandes del país está a punto de colapsar y a los pocos días dejamos de oír noticias al respecto. Y sí, da la sensación de que es un país que si tiene que salir a la palestra tiene que hacerlo a lo grande, si no, no lo hace. Pero aunque China haya estado borrada del mapa no significa que no hayan pasado cosas internamente. Hemos visto nuevos confinamientos, protestas masivas, la crisis inmobiliaria, una tensa situación bancaria y los problemas demográficos que tocan la puerta. En fin, creo que esto ayuda a entender la situación pasiva que ha adoptado China en este último año frente al revuelo internacional. Pero, ¿cómo está la situación ahí? ¿Están logrando contener los múltiples problemas que atraviesa su sistema? Hemos oído hablar de una empresa llamada Evergrande que tiene una deuda del tamaño de la mitad de la economía argentina y que ha puesto en jaque el sistema financiero del país. Y la pregunta es clara, ¿cómo está logrando China contener toda esta situación? Si lo hace. Claro, pues a eso venimos hoy, así que poneros cómodos, que empezamos. Vamos primero con la piedra angular de los problemas económicos que está sufriendo la economía del gigante asiático, el sector inmobiliario. En este canal hemos hablado de cómo se ha gestado esta burbuja inmobiliaria china y cómo poco a poco se ha ido convirtiendo en un lastre importante para los planes del gigante asiático. Tenéis todo en la descripción. La política de la vivienda ha sido muy utilizada por parte del gobierno chino para combatir las crisis anteriores. La crisis de 1989, que acabó en el 91, tuvo como medida estrella la publicación del, atentos al nombre, Reglamento Provisional de la República Popular China sobre la concesión y transferencia de derecho de uso de suelo de propiedad estatal en zonas urbanas. Vaya nombre. Básicamente es una medida que convertía grandes cantidades de suelo urbano en activos valiosos que permitían a los gobiernos locales utilizar estos como garantía en inversiones a gran escala. Es como cuando vas a pedir un préstamo, te exigen una garantía, pues para esto sería el suelo en China. Los gobiernos locales lo tenían como garantía. La segunda crisis, la del 97, donde aparte de las medidas clásicas como expansión del gasto público y rebajas en los tipos de interés, hubo una reforma en la vivienda en el 98 que permitió a un gran número de familias urbanas conseguir los recursos necesarios para convertirse en clase propietaria. Y en 2008 este sector también tuvo un papel importante. El gobierno tuvo que invertir 4 billones de yuanes para combatir esta crisis. Pero lo curioso aquí es que el gobierno central solamente aportó 1 billón de esos yuanes. ¿De dónde salieron los otros 3? De los gobiernos locales, después de la ley aprobada en el 2004 que permitía a los gobiernos locales obtener gran cantidad de financiación si vendían los terrenos. Quedaros con esto porque dentro de un rato será importante. Los gobiernos locales han tenido un papel importante en la gestación de esta burbuja, ya que la venta de terrenos les proporcionaba buena parte de los ingresos. Y dicho esto, llegamos a la situación actual, donde la burbuja parece haber pinchado y puesto contra las cuerdas al gobierno actual. El pinchazo podríamos decir que ha sido autoinfligido. Tras la preocupante acumulación de deuda del sector inmobiliario, el gobierno decidió sacar la política de las 3 líneas rojas, que a largo plazo evitará un comportamiento irresponsable por parte del sector privado, pero que a corto ha provocado estos enormes problemas que tienen hoy en día. La empresa emblema de esta situación, Evergrande, ha sido el foco de atención, y a día de hoy se mira con más calma la situación ya que el grupo se ha puesto bajo un alto control gubernamental, prometiendo un plan de reestructuración. Noticia que ha calmado un poco a la comunidad inversora y las prioridades del gobierno chino son claras. En primer lugar, se prioriza la comunidad extranjera, ya que el impago de deuda extranjera puede traer consecuencias mucho más severas que el impago de la deuda interna. Así que la prioridad ahora mismo es cumplir con las obligaciones del extranjero, ya que como veremos un poquito más adelante, los compromisos internos son un poco más fáciles de gestionar. La segunda prioridad es que las constructoras sigan construyendo.
uno de los revuelos más grandes que hubo, que hizo que miles de chinos salgan a las calles, es que se estaban paralizando muchas construcciones que ellos ya habían pagado. La parálisis en esas construcciones viene de la incertidumbre de si realmente se van a vender. Ahora mismo lo que se espera es que el gobierno central relaje un poquito de las políticas que ha impuesto para poder desatascar muchos de esos proyectos. Por ejemplo, bajando los tipos de interés. Sería hacer un paso hacia atrás donde el gobierno busca recuperar en cierta medida esa burbuja inmobiliaria, porque si los precios siguen bajando no se van a poder retomar muchos de esos proyectos que han iniciado. Y en tercer lugar, con una visión de más largo plazo, el gobierno quiere estatalizar aún más el sector inmobiliario. Una de las formas es mediante una empresa estatal que se encargue de comprar deuda incobrable. Es decir, una empresa pasa por un momento malo, se ha endeudado demasiado y no puede devolver todo lo que ha pedido prestado. Esta empresa, bajo la orden del gobierno, se encargaría de hacerse cargo de esa deuda. Una de esas empresas, Cinda, ya está trabajando con la inmobiliaria Evergrande para ayudarle a pagar esas deudas incobrables. Esto por ahora ha evitado un rescate directo por parte del Estado, ya que por medio de goteos, esta empresa está logrando contener una quiebra masiva. Un rescate directo sería que el Estado compre toda la deuda o que nacionalice la empresa. En este caso, esta empresa de lo que se encarga es de comprar solamente esa deuda que se considera peligrosa. El resto tiene que pagarlo de su bolsillo. Y junto a esto, el gobierno también está comprando filiales de promotores privados. Una empresa filial es una empresa que está controlada por otra. Es como una cantera en el fútbol. Evergrande dijo que vendería 4 proyectos a empresas estatales. A finales de enero, Sunak, que fue un agresivo comprador privado de activos inmobiliarios, vendió una participación de un 40% de una subsidiaria local al grupo estatal Haufa. El Estado quiere tomar mayor control en el sector con una visión a largo plazo, haciéndose con el control de varias empresas, ya que ha visto que esas políticas que fomentaban la construcción de la vivienda se les ha ido de las manos. Otra vía que estudia para controlar esto es la vía impositiva. Mediante un impuesto, tratar, por un lado, de desalentar la especulación y por otra, generar ingresos públicos. Aunque esta política no ha funcionado del todo bien. Se puso un impuesto piloto en Shanghái. Cuando se dice piloto, se dice que es un experimento, y no ha tenido demasiado efecto. No ha disuadido a los inversores y tampoco ha generado un ingreso notable para el gobierno. Como dijimos hace poco, hay también un conflicto de intereses ahí, ya que la venta de terrenos es el principal ingreso de los gobiernos locales. Pero todas estas soluciones que hemos comentado son de un carácter cortoplacista. O mejor dicho, son cortoplacistas si tenemos en cuenta el mayor problema que tiene la economía china, y es su demografía. La demografía es otro problemón de la economía china, y si lo juntamos con el sector inmobiliario se convierte en una auténtica bomba de relojería. Si la población tiene cada vez menos hijos, esto se traduce en menos demanda esperada. Así que si tenemos una situación como la actual, donde la oferta de vivienda no para de crecer, pero la demografía, por tanto la demanda, no para de caer, tendríamos un grave problema, ya que así es como se pincha una burbuja, que haya menos demanda que oferta. Y es un problema, como ya comentamos en otro vídeo, que preocupa cada vez más dentro del gigante asiático. Algunas propuestas locas que se han escuchado, la del ex economista jefe de Evergrande, Ren Taiping. Dijo que China debería financiar 50 millones de nacimientos durante la próxima década, imprimiendo 2 billones de yuanes en efectivo nuevo para donaciones familiares, para de esta forma evitar el colapso demográfico. Curioso que China se haya vuelto popular por su polémica medida de un solo hijo y ahora padece del problema contrario, que le faltan hijos. Pero bueno, esto solo ha sido una propuesta loca. De hecho, la controvertida idea le impidió publicar en Weibo, que es como un Twitter ahí. Pero aún así muestra que un problema aún mayor que el de su sector inmobiliario es el estancamiento demográfico. Todas las políticas que está realizando China ahora mismo están destinadas a frenar el problema a corto plazo. Seguramente logre estabilizar la economía, pero el invierno demográfico sigue allí presente. Y visto todas las medidas que ha aplicado y la gravedad de la situación, ¿puede China colapsar por culpa de esto? Muchos tratan de comparar esta situación con el crack del 29 o la crisis de 2008 en Estados Unidos, ¿y tiene algo de similitud realmente? Pues siento deciros que por ahora todas esas predicciones catastróficas se tienen que guardar en un cajón.
A priori, todo este lío inmobiliario, que al final puede acabar arrastrando toda su economía, tiene grandes diferencias con lo ocurrido en Estados Unidos en los años mencionados. A primera vista sí, una burbuja inmobiliaria, una crisis bancaria, que puede acabar en lo que se conoce como una corrida bancaria. Pero fijémonos en los detalles. Una de las grandes diferencias es que en China muchos de los bancos son de propiedad estatal y puede emitir su propia moneda para salvarlos. Además, un punto importante es que la mayoría de esa deuda es interna, es decir, denominada en su propia moneda. Y aquí más de uno de forma acertada me va a decir, bueno, ¿y qué pasa con la inflación? Si imprime dinero, habrá más inflación. Es un buen punto. Lo cierto es que ahí puede entrar en juego la gran cantidad de reservas internacionales que tiene China. Seguramente habéis oído algún día hablar de la gran cantidad de dólares estadounidenses que tiene China. Pues ahí le pueden dar un buen uso. Si de pronto, por la emisión excesiva de yuanes, los capitales empiezan a huir, puede comprar sus propios yuanes con esos dólares y estabilizar el valor de su moneda. Algo así es lo que ha hecho Rusia durante la guerra. Como todos empezaban a vender rublos y Rusia tenía una gran reserva de dólares, euros y oro, compró sus propios rublos y evitó que la moneda colapsara aún más. También hay que sumar que China actualmente tiene superávit comercial, cosa que hace que entren aún más dólares en su economía, dándole aún más margen para poder defender el valor de su moneda en caso de recurrir a la impresora de dinero. Y por último, los estrictos controles de capital que hay. Es bastante complicado sacar dinero de China, también parecido a lo que hizo Rusia para estabilizar el valor del rublo. Es una medida que tiene sus problemas, pero en un momento puntual puede ayudar a China a evitar el colapso de su moneda. Así que el colapso inmediato de China, como afirman muchos, va a tener que esperarse un poquito. Es cierto que China atraviesa una crisis y hemos hablado mucho de esto en el canal, pero una cosa es atravesar una crisis como la atraviesan la mayoría de los países alguna vez en su vida y otra el colapso total de su economía. China a día de hoy está lejos de ese escenario. Como ya comentamos al principio del vídeo, lo curioso del caso chino es la forma intermitente en la que se dan sus noticias. De pronto todos los medios hablan de eso y más tarde no hay nadie que se acuerde. Y hasta aquí el análisis de la actualidad china. Si os gusta la economía podéis suscribiros a este canal, darle un like. También podéis visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía, que lo tenéis en la descripción. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.